Hebreos capítulo 11, verso número 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el verso 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe habla de lo que yo hago. Escúcheme bien, los milagros hablan de lo que Dios va a hacer. ¿A quién le toca hacer el milagro? A Dios. Pero ¿a quién le toca creer? A mí. Y muchas veces estamos algo al revés. Como que nosotros queremos controlar el milagro y nosotros queremos saber y manejar el milagro. Y decirle: no, Señor, así no lo quiero. Con muchas pruebas y con mucho sufrimiento, no. Lo quiero libre de todo eso, lo quiero cómodo, lo quiero calidad y que no me cueste mucho. Y cuando el Señor examina la fe de cada uno de nosotros, como que no tenemos la fe necesaria, la fe suficiente. Yo le decía a usted que usted puede salir a la calle y preguntarle a la gente: ¿usted cree en Dios? Y el 90% de las personas le van a decir: sí, yo creo en Dios. Y dice la palabra del Señor que los demonios también creen en Dios. Pero esa es una fe de que los demonios saben que Dios existe, que Dios es real, que Dios está ahí, pero no lo obedecen y no hacen la voluntad de Dios. Y muchas veces tenemos una fe similar a la de un demonio. Aunque suene feo y la mayoría de la gente diga: no, yo no tengo nada que ver con los demonios. Pero hay ocasiones que la gente dice: yo sé que Dios es real, que Dios existe, pero vivo a mi manera y no quiero comprometerme con Dios. Entonces es una fe que le hace falta el poder venir y llegar al punto de la obediencia. Si dice amén conmigo. Es a mí a quien Dios le va a demandar fe. Es a ti a quien Dios le va a demandar fe. Es a ti a quien Dios le va a decir: ¿crees? Por tu fe recibirás su milagro, por tu fe serás sano, por tu fe serás salva. Es a nosotros a quien Dios va a demandar fe. Por eso dice ahí el pasaje que acabamos de leer, que la fe es estar seguro, es estar cierto de que tú estás esperando algo de Dios. Y esa palabra de esperar no significa que te sientes sin hacer nada. Significa que yo estoy haciendo todo lo que hago confiando que lo que estoy haciendo va a hacer que Dios me bendiga. Que Dios voltee a ver mis obras y que Él haga un milagro en mí. ¿Sí decimos amén todavía? Entonces lo que hace grande nuestra fe no es el milagro. Voltéeme a ver, por favor. Imagínese que aquí usted tiene un milagro de sanidad. Usted dice: acaban de detectarle cáncer a mi mamá y yo necesito un milagro. Entonces ese es un milagro grande. ¿Sí dice amén conmigo? Pero siempre entre el creyente y el milagro hay duda. Siempre entre un milagro y alguien que necesita ese milagro, siempre va a haber duda. Siempre. Usted dice: yo necesito un trabajo. Entre tu trabajo, el trabajo que necesitas y tu vida, siempre va a haber duda. Yo necesito que Dios haga un milagro en mis padres, en mi matrimonio. Yo necesito que Dios me permita casarme, que Dios me dé un esposo, una esposa, hijos. Entre el milagro y tú siempre va a haber duda. Entonces, si tú estás necesitando un gran milagro, lo que va a hacer grande tu fe no es el gran milagro que necesitas, es mantener esa fe enfrente de la duda. Porque el milagro depende de Dios, no de ti. Lo que depende de ti es permanecer en tu fe a pesar de las dificultades. Híjole, yo cada vez veo más enfermo a mi familiar. Yo cada vez me veo más enfermo. Yo cada vez veo la cosa más difícil en mi hogar. Y ahí es donde la duda empieza a golpear tu fe. Y ahí es donde a ti te toca permanecer firme y mantenerte. Imagínense ustedes que dice la Biblia, ¿verdad?, que el Señor le daba palabras a algunos hombres, como a Sara, que era una mujer estéril, y dice que no había manera, no había forma de que ella quedara embarazada.
El milagro que necesitaba era muy grande, un milagro que solo Dios podía hacer, milagro del tamaño del poder de Dios, solo Dios lo podía hacer. Y entonces Sara y Abraham empiezan a creer por eso. Y pasa un año, y pasan 2 años, y siguen pasando los años, y ellos siguen manteniéndose firmes en la fe. Y le he dicho a usted, ¿por qué a Abraham se le dio el título en la Biblia de padre de la fe? Porque fue el hombre que más le creyó a Dios en medio de un mundo lleno de duda. Y tú tienes que ser un hombre y una mujer que le crea a Dios con todo su corazón. ¿Sí dice amén conmigo? Entonces, no pienses que para que tu fe sea grande, el milagro debe ser grande. Tienes que permanecer enfrente de la duda. Por eso mire lo que dice Hebreos 11:6, que lo leíamos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tú puedes llorar, hacerte el Magdaleno, la Magdalena, ponerte a sufrir, a derramar tus lágrimas. Tú puedes estar queriendo darle lástima a Dios y por lástima nadie va a recibir un milagro. Tú puedes ponerte a llorar y si no tienes fe no importa cuánto llores. Si llorando se solucionaran los problemas, la Llorona ya hubiera encontrado a sus hijos. Y desde que soy niño los anda buscando y todavía no los encuentra. Entonces llorando no vas a resolver nada. Si dice amén conmigo. Queriéndole dar lástima a Dios no vas a resolver nada. Ay, Diosito, mira cómo sufro. Dios no quiere ver tu sufrimiento, Dios quiere ver tu fe para que se acabe tu sufrimiento. Para que se acabe la situación difícil que estás viviendo. Dios necesita ver tu fe. Hay personas que les gusta alimentarse de la depresión, del dolor, andarle diciendo a los demás, miren cómo sufro, miren cómo estoy mal, para que la gente le diga, ay sí, pobrecito, ¿cómo sufres? Y de repente vienen al Señor y quieren hacer lo mismo. Y decir, Señor, es que yo sufro mucho. Dios ya sabe que sufres, por eso te quiere bendecir. ¿Sí dice amén conmigo? Pero necesitas fe. El pasaje es claro, ahí Hebreos 11:6, sin fe es imposible. Esa palabra imposible significa que no hay otra forma como puedas agradar a Dios y hay una sola forma como tú puedas agradar a Dios. Tú dices, yo no soy el más santo de este lugar, a lo mejor soy el más pecador, pero si tienes fe es más probable que Dios te bendiga más a ti que al que tiene cara de santo. Tiene más poder una oración, ¿verdad?, en pecado que una oración sin fe. ¿Cuántos hombres en la Biblia estaban metidos en su pecado, en su inmundicia, y desde ahí clamaron a Dios y el Señor los escuchó y hizo un milagro en ellos? Y de repente el Señor se encuentra con un grupo de santos, de fariseos, y les dice, todos ustedes son hipócritas, sepulcros blanqueados, porque por fuera se ven muy bien, pero por dentro están mal. Los que parecían religiosos no tenían fe en Dios. Y por eso no agradaban a Dios. Y cuando Jesús se encontraba con ellos, los confrontaba. Decíamos el domingo pasado que una fe religiosa es lo que puede matar la vida de un cristiano. Aquel que se vuelve tan religioso y dice, yo ya conozco tanto la Biblia que no necesito cantarle a Dios. No necesito aplaudirle a Dios. No necesito orar. No necesito levantar mis manos. Qué mal que pienses de esa manera. Hay gente que dice, yo ya estoy hasta bautizado, y eso que ha de haber estado champurrado en agua porque el bautizado da frutos de cambio y de arrepentimiento. ¿Sí dice amén conmigo? La fe, la verdadera fe, nunca te va a llevar a ser un cristiano religioso. Aunque pasen 10, 15, 20 años y no importa cuánto conocimiento tengas de la Biblia, la fe siempre te va a hacer anhelar a Dios como un niño anhela la leche. Un niño recién nacido anhela la leche de su mamá, dice la palabra del Señor. Entonces, hace unas semanas, ¿verdad?, estábamos en una reunión y así de rapidito escuché a un pastor decir que las alabanzas no eran para este tiempo, que eran del antiguo pacto, que eran del Antiguo Testamento. Algo erróneo que muchos cristianos creen. Escúcheme bien, no hay ni un solo pasaje desde Génesis hasta Deuteronomio donde Dios les da la ley al pueblo de Israel. No hay ni un solo pasaje que diga que las alabanzas eran parte de las leyes o del mandato de parte de Dios para su pueblo. Ni uno solo. La alabanza comienza con el rey David.
cuando todavía no había sido dada la ley. Y alguna gente dice, no, la ley es la alabanza es del nuevo pacto. El libro de Apocalipsis dice que en el cielo se cantaba el cántico de Moisés. ¿Sabe cuál es el cántico de Moisés? El que empiezan a entonar unas mujeres con pandero, con alegría, con júbilo, cuando cruzan el mar que los venía persiguiendo el ejército de Faraón. ¿Usted cree que era un canto que ellos estaban cantando con las manos cruzadas, en las bolsas, todos tristes, con las caras largas? No, era un canto de júbilo, de alegría, de gozo. Entonces el que tiene fe, por fe agrada a Dios y no por religiosidad. ¿Sí dice amén conmigo? El que tiene fe, por fe agrada a Dios. Hermano, ¿por qué Dios te bendice tanto a ti? ¿Qué es lo que haces? Simplemente creerle a Él, tener fe en Dios. Hermano, tú tienes muy poco tiempo en el cristianismo. Yo tengo más de 10 años de ser cristiano. ¿Por qué Dios a ti sí te bendice y a mí no? Porque es por fe. La fe habla de lo que yo hago. De lo que yo hago. ¿Sí dice amén conmigo? Entonces yo les he platicado a ustedes, ¿verdad? Que hay veces que llegan personas y dicen, yo soy un super siervo ungido de Dios, 2 veces santo, aleluya. Allá estuve en Estados Unidos en una mega iglesia, bla, 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 bla. Y a la hora del mensaje se duermen los sinvergüenza. Digo, no, en vez de siervo no tiene ni la S. Hay que tener la S, pero de sinvergüenza. Amén. La fe habla de lo que tú eres. La fe habla de lo que tú eres. No necesitas decirme quién eres. Tu fe habla por ti. Puedes creerte todo lo religioso, pero es la fe la que va a revelar, dice el apóstol Pablo, lo que cada uno es delante de Dios. Es tu fe, no una serie de actos religiosos. Hay gente en la Biblia que nunca cumplió un acto religioso y recibió milagro y bendición de Dios. De repente llega un grupo de personas y vienen empujando a una mujer desnuda que la encontraron en un acto de pecado y le dicen a Jesús, ¿qué hacemos con esta mujer? La ley dice que la apedreemos. Perfecto, pero nos lean solo una parte de la ley. La ley dice que la apedree el que es justo y santo. Eso dice la ley, que la apedree el que es justo y el que es santo. Pero la gente solo leía que hay que apedrearla porque fue encontrada en pecado. Y Jesús dijo, perfecto, vamos a cumplir la ley. Levante la mano, ¿quién de ustedes es santo y justo? ¿Quién de ustedes no tiene pecados? Y comiencen a apedrearla. ¿Y qué fue lo que pasó? Que todos se sintieron acusados por su pecado y mejor se fueron. Es decir, no sea que el segundo apedreado sea yo, mejor me voy. Y el único que sí podía apedrearla, Jesús, decide perdonarla, decide salvarla y dejarla ir en paz. Y lo mismo, cuando tú vienes a la iglesia, a veces decimos, ¿qué van a decir los hermanos? No podemos decir nada, y el que se atreva a decir algo está en pecado. Usted no puede murmurar ni chismear del que está al lado suyo. Y en eso a veces somos muy expertos, en querer estar diciendo, es que el hermano, es que la hermana. Y le he dicho muchas veces, guarde su boca de eso. No le dé lugar a la murmuración ni al chisme, que es maldición en esta iglesia. Si dice amén conmigo. Usted ve a un hermano en pecado, ore. Ore, no te sorprendas, ni te hagas el sorprendido. Él está pecando como tú pecas, nada más de manera diferente. Me motivan sus amenes. Entonces usted nada más, ore por él y bendígalo, Señor, bendice al hermano. Y no te olvides de mí porque yo también ando muy chueco. Usted le pide a Dios que le ayude y eso es por fe. Por fe que usted lo hace. Están crucificando a Jesús. Y al lado de Jesús tienen a un hombre que nunca ha ido a una iglesia, que nunca ha hecho nada bueno con su vida. Por malo lo colgaron en esa cruz. Y en ese momento decide tener fe. Y Jesús le dice, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Y quién fue el que inauguró el paraíso? Un sinvergüenza que nunca fue a la iglesia. Así es Dios. Al que tiene fe, encuentra la gracia de Dios. El que tiene fe. Ay, es que mis tradiciones, mis actos religiosos que he aprendido, esos actos religiosos te pueden llevar a perderte. No es por eso, no es por tradición, es por fe. Yo tengo fe en Dios y mi manera de vivir habla de esa fe. Hay personas
que tienen muy poca fe y eso debe de cambiar. Mateo capítulo 17, verso del 19 al 21 dice: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, diga conmigo aparte, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? ¿Por qué nosotros no pudimos qué? Echarlo afuera. Y miren lo que les responde Jesús, verso 20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, diga conmigo, por la poca fe. Porque de cierto, o sea, es verdad lo que le voy a decir, y no hay forma de que esto cambie. Dice: porque a la verdad, porque de cierto digo, que si tuvieses fe como un grano de mostaza. Mire, es una semillita pero bien chiquita, bien pequeña. Y no dice la Biblia que necesitas tener fe de ese tamaño. Dice como un grano de mostaza. ¿Y sabe qué es lo que hace esa semillita cuando es puesta en tierra? Empieza a crecer y da un fruto enorme. Y a lo mejor hoy dice: yo siento que tengo muy poca fe, la fe me falta. Empieza a desarrollarla, empieza a ejercitarla, empieza a buscar más de Dios, de tal manera que tu fe crezca y se vuelva fuerte. Si dice amén conmigo. Como un grano de mostaza diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada os será ¿qué? Y nada os será imposible. Es imposible agradar a Dios sin fe. Pero si tienes fe, agradas a Dios, y al que cree todo le es posible. Eso es lo que dice la palabra. Verso 21, pero este género no sale sino con oración y con ayuno. Están los discípulos, ¿verdad?, reunidos, están al pie de un monte. Jesús acaba de subir al monte a orar, a buscar del Señor, a orar y a ayunar. La gente se reúne, se acerca y dice: no, pues aquí están los seguidores de Jesús, los discípulos, yo necesito un milagro, mi hijo está endemoniado y necesito que me ayuden. Y entonces agarran al hijo y pasa el primer apóstol y no pasa nada. Y pasa el segundo apóstol y no pasa nada. Y así van pasando todos, terminan, le echan montón, le echan bolita, no pasa nada. Y dicen: ¿y ahora qué hacemos? Y baja Jesús y le dice al demonio: sal fuera y no lo atormentes más. Y eso fue todo. Jesús venía orado y ayunado. Tenía fe, conocía el poder de Dios. Y los otros no. Hace unos días les decía que hay personas que pierden su ministerio y después dicen: Señor, quiero recuperar mi ministerio, quiero volverte a servir. Pero dicen: quiero volverte a servir, y en vez de ir a orar están viendo tele. Así no lo vas a recuperar. En vez de buscar más de Dios, llegan tarde a la iglesia. En vez de leer la Biblia, están en el celular. Entonces piensas que vas a volver a servir al Señor, volver a sentir la pasión de Dios ardiendo en tu interior, haciendo otras cosas que no debes. Es muy probable que cuando ores por las personas, tu fe no active absolutamente nada. La persona viene a ti con dolor de cabeza, oras por él y se va con coronavirus. ¿Y qué pasó? Venía nada más con dolor de cabeza y ahora 180 de temperatura. Entonces, en vez de darle sanidad, diga conmigo: aquí no hay ninguno de esos. Amén. Entonces tú tienes que aprender a tener fe en Dios. ¿Cuántas cosas en nuestra vida, verdad, están pasando? Y nosotros pensamos erróneamente, muchas veces estamos convencidos de que vamos a recibir un milagro y no lo recibimos. Fíjese bien, viene Noé y platica con la gente de su generación y dice: Dios me dijo que se acerca su juicio sobre esta tierra y en poco tiempo la tierra será destruida y todo lo que esté en ella, y me ha mandado a construir un arca. Y la gente se burlaba de él. Y pasa un año y la gente se burla de Noé. Y van pasando más años. Dice la Biblia que pasaron 100 años. 100 años pasaron. Imagínense a la gente: Noé, mira, ya tengo hasta bisnietos, ¿y dónde está tu diluvio? Cuando eras soltero te oía predicar, Noé. Mira, me casé, tuve hijos, tengo nietos, tengo bisnietos, un montón de yernos feos.
¿Y dónde está tu diluvio? No veo tu diluvio. Y en medio de todo eso, Noé seguía creyendo. Noé seguía teniendo fe. A ver, David, tú nos dijiste que ibas a ser el próximo rey. Pasaron 15 años para que eso se cumpliera. Ya pasó 1 año, 2 años, 3 años. Mira, ya hasta te bajaron de la alabanza. Ya ni estás en la iglesia. Sí sabe que un tiempo David estuvo peleando del lado de los filisteos. Mira, ahora hasta el mundo te fuiste. ¿No eras tú el que ibas a ser rey de Israel? ¿Y dónde estás? Pero él seguía creyendo. Si dice amén conmigo. Entonces no tengas poca fe, aunque tengas pocos recursos. Aunque todo en tu vida se vuelva poco. Cada vez las cosas son más difíciles y más complicadas. Tengo poco de todo, pero tengo abundante fe. Y la fe hace que podamos recibir de Dios cosas grandes y maravillosas. Si dice amén conmigo. Cuando tengas poca fe, no busques que alguien más te acomplete. No uses frases, ¿verdad? Siempre les he dicho que no me gusta que vengan conmigo y me digan, pastor, ore por mí porque a usted lo escucha más Dios. Esa es una gran mentira. Esa es una excusa para no querer buscar tú más fe. Ay, pastor, ore por mí, ore por mi hijo, ore por mi hija, porque usted está más cerca de Dios. Esa es una gran mentira, ese es un gran error. Todos tenemos a Dios a la distancia de 1/4, de nuestros labios a nuestro corazón. Dice la Biblia que aquí Él mora y aquí Él habita. Todos estamos a la misma distancia de Dios. Y solo tienes que orar y pedirle a Él con fe, pero hazlo con fe y Dios va a hacer el milagro. Si dice amén conmigo. Y Dios va a hacer la obra, pero tienes que pedir con fe. No andes buscando que alguien te complete fe. Mejor tú busca tener más fe en Dios. Ten la fe necesaria para recibir el milagro que estás esperando de Dios. Puedes perder en algún momento la fe y no darte cuenta. Puedes perder tu fe y no darte cuenta. Y tú pensar que sigues siendo un hombre y una mujer de fe. ¿Y cuándo te vas a dar cuenta? Cuando la necesites utilizar. Y tengas delante de ti una dificultad y quieras activar tu fe y no salen ni chispas. Y dices, ¿y ahora quién podrá defenderme? Número 2, acción del hombre, reacción de Dios. Y mire lo que dice Juan capítulo 4, verso 50 en adelante. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús, le dijo, y se fue. Voltea a ver este pasaje, por favor. Véalo aquí en la pantalla conmigo. Jesús da una palabra. ¿Cuál es la palabra? Ve. Tu hijo vive. Amén. Jesús está dándole una palabra. Ahora, ¿qué es lo que necesita Jesús? La acción de ese hombre. Y si ese hombre tiene la acción correcta, va a haber una reacción de parte de Dios. Y ahí está en el pasaje. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Y se fue. En ningún momento Jesús oró por él, en ningún momento le puso la mano, en ningún momento lo abrazó, no le hizo nada, solo le dio una palabra. ¿Y cuántas veces decimos, hermano, hoy que llegues a tu casa, Dios va a hacer un milagro? Ah, pero si ni oraron por mí, pero si no me impusieron la mano. A mí me gusta así que me impongan la mano, que me sacudan la cabeza, que me despeinen, que me alboroten todo el gel. Eso es calidad. Hasta me caigo para hacerle la balona ya al pastor. Amén. No. Si Dios te da una palabra, créelo. A veces estás ahí sentado y cuando está la palabra, la predicación, en tu corazón sabes que esa palabra es para ti. Y empieza esa palabra a resaltar, a salir, a sobresalir en medio de todas las demás. Y dices, eso es lo que necesitaba escuchar. Ahora vete con esa palabra. Toma acción. No digas, qué bonito estuvo el mensaje, Dios me habló, pero ¿y la acción? ¿Sí dice amén conmigo? ¿Y la acción? Porque cuando tú le pongas acción a la palabra que Dios te da, Dios va a tener también su acción. Él va a tener una reacción. Verso 51. Cuando ya él descendía,
sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, ¿tu hijo qué? Tu hijo vive. Entonces él les preguntó, fíjense qué tremendo está esto. Él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 11 cuando estabas en el culto. Miren, y el amén se lo perdieron. No, ese amén ya está recalentado más que un pozole. Es en caliente, calidad, dice. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron ayer a las 7. Le dejó la fiebre. El padre entonces se entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó con él toda su casa. Ese es el poder de la fe. La palabra del Señor dice, serás salvo tú y toda tu casa. Y un montón de cristianos sin fe quieren que sea salva toda su casa. Sin fe. Entonces, no. Tienes que tener fe. La fe funciona de esa manera. Yo creo y Dios hace el milagro. Dios hace el milagro, yo creo. Yo creo y Dios hace el milagro. Aquí estoy yo creyendo, aquí estoy yo ahora recibiendo mi milagro y aquí sigo creyendo. Porque los milagros siempre aumentan la fe. Hacen que la fe crezca, que la fe vaya a más y a más y a más. Si dice amén conmigo. Hay esposas que están convencidas de que sus esposos nunca van a cambiar. Están convencidas, están seguras de que no va a cambiar. Y cuando uno le dice, hermana, Dios puede hacer un milagro en tu esposo, ay, pues ojalá y Dios lo oiga. Usted no conoce ese sinvergüenza. No, yo no lo conozco a él, pero conozco a Dios. Y Dios puede hacer el milagro. Hermana, Dios puede cambiar la vida de su hijo. Ay, pues ojalá y ya esté de Dios, porque ya lo he intentado todo y no ha querido cambiar. Ya he buscado de todo y no quiere cambiar. Ya he buscado de todas maneras que mi familiar deje el alcoholismo y no ha querido dejarlo. Entonces necesitas la fe. No querramos hacer la parte de Dios, hagamos la nuestra, que es seguir creyendo. Todo, grábese bien esto en su corazón, todo gran milagro está vigilado por un gran gigante al que vas a tener que vencer con fe. Todo gran milagro está vigilado por un gran gigante y lo vas a tener que vencer por fe. Entonces, imagínese usted la historia de David, que creo que es conocida por la mayoría de ustedes, ¿verdad? David, para poder llegar a ser rey, tuvo que enfrentarse a varios gigantes, no solo a Goliat. Esa es su batalla más conocida, pero tuvo que hacerlo varias ocasiones, en varios momentos. Entonces está todo el ejército, los más, ¿verdad?, indicados para pelear con Goliat, y ninguno se atreve. Todos están llenos de miedo, hasta el rey Saúl, y David, siendo un jovencito de 15 años, está parado esperando a ver ahí que se armen los trancazos. Ya tiene listo su celular para grabar y subirlo al Face. David está esperando la batalla, emocionado. Dice, por primera vez, las únicas peleas que yo he visto es contra un oso y contra un león, y he estado allá solo. Nunca he visto pelear al ejército de Dios, es el más grande sobre la tierra. Ahorita voy a verlo. David está emocionado, esperando todo, y ve cómo todos salen huyendo. Y ve cómo todos salen huyendo. Y entonces Goliat le dice, tú vienes con palos y con piedras, me estás ofendiendo a mí. Yo soy un guerrero, me estás ofendiendo en venir con palos aquí. ¿Verdad? Y David le responde, tú has ofendido al Dios de Israel. Y yo vengo en nombre de él. Y entonces, ¿de verdad usted cree que con una piedra del tamaño que tomó David se puede tirar un gigante? Si usted lo cree, lo va a hacer. Amén. Lógicamente no es posible, por fe sí. Los gigantes que te están frente a nosotros parecen no tener debilidades. No hay forma de que podamos tirarlos. Pero Dios sí tiene. Entonces, todo gran milagro que tú necesitas está vigilado por un gigante, por una duda. Y tú vas a tener que enfrentar eso con fe. Si dice amén conmigo. Las mejores
Las mejores bendiciones están en medio de los lugares más difíciles. Las mejores frutas en los árboles están en las ramas más delgadas, están en los lugares más peligrosos. Y cuando tú dices, yo le estoy creyendo a Dios por salir de la pobreza, eso está ya en un lugar difícil, no está fácil. Yo le estoy creyendo a Dios por salir de esta enfermedad, eso está en un lugar difícil, no está fácil. Si fuera fácil, toda la gente fuera rica. Si dice amén conmigo. Yo le estoy creyendo a Dios porque Él rescate mi matrimonio, eso no está fácil, es difícil. Si fuera fácil, todas las personas tendrían buenos matrimonios. Entonces, cuando tú empiezas a creer por algo difícil, te vas a ir a meter por una gran bendición, te vas a ir a meter a un terreno muy difícil, muy complicado. Y vas a decir, ahora entiendo por qué los matrimonios no funcionan. Vas a terminar diciendo eso si pones tu mirada en los problemas. Si empiezas a darle más valor y más fuerza a la duda. Pero cuando empiezas a creer a Dios, no importa en medio de lo difícil que estés. Si dice amén conmigo. Tú empiezas a creerle a Dios y Dios empieza a hacer milagros en tu vida. Y empiezas a ver el poder de Dios actuar en ti. ¿Quién le hubiera dicho a Pedro que iba a poder caminar sobre las aguas? Nadie. ¿Quién le hubiera dicho a Daniel que iba a poder salir vivo de un foso de leones? ¿Quién le hubiera dicho a los amigos de Daniel que iban a entrar a un horno de fuego y que no se les iba a quemar ni un solo cabello? Eso es algo que hace la fe. Ellos tomaron la decisión y decir, todos están tomando el camino fácil y se están yendo tras los ídolos. Pero yo me voy a permanecer en este camino aunque sea difícil. Y ahí en medio de ese camino difícil vieron el poder de Dios. Y si yo les diera el micrófono a cada uno de ustedes y les preguntara cómo está su vida en este momento, es muy probable que todos estén en un lugar muy difícil parado, preguntándose y diciendo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué decisión voy a tomar? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Porque las cosas no mejoran como vamos. Nadie sabe, pero estoy teniendo problemas con un hijo, con una hija. Nadie sabe, pero estoy teniendo problemas en el matrimonio. A todos les digo que las cosas están bien, pero en realidad estoy parado en un lugar muy difícil. ¿Cómo voy a salir de aquí? Nadie sabe, no le he contado a nadie. Nadie sabe que estoy parado en un lugar y estoy luchando con pornografía o con masturbación, que estoy luchando con pecados sexuales. Nadie sabe que siendo hombre estoy teniendo pensamientos homosexuales, que siendo mujer estoy teniendo pensamientos de lesbianas. Nadie lo sabe. Es algo que estoy luchando, estoy parado en un lugar difícil y no veo manera de poder salir de aquí. No veo manera de poder venir y decirle a mi papá, a mi mamá, verdad, que cometí un error, que tuve relaciones y que estoy embarazada. Y en unos meses más se va a empezar a notar ese asunto. ¿Y qué voy a hacer? Y empiezas una y otra vez, y el Señor me sacó, hubo un tiempo que dejé las drogas, que dejé el alcohol, nadie sabe, pero estoy teniendo muchas ganas, muchos deseos de volver otra vez a drogarme, de volver otra vez a tomar. ¿Y cómo le voy a hacer? Estoy parado en un lugar muy difícil. ¿Sí dice amén conmigo? Pero Dios sí lo sabe. Y Dios sabe también que solo la fe te va a ayudar a salir de ahí. Solo por fe vas a poder vencer. Mire lo que dice Romanos capítulo 10, verso del 9 en adelante. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa ¿para qué? Para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Léalo conmigo, diga, todo aquel que en él creyere no será ¿qué? ¿Fue ridiculizado Noé? Sí, pero no quedó avergonzado. ¿Fue ridiculizado Jesús? Sí, pero no quedó avergonzado. ¿Fue ridiculizado cualquier hombre que usted quiera mencionarme en la Biblia? Sí. ¿Que se burlaban de ellos por creer en algo que Dios iba a hacer? Sí.
La gente te puede estar ridiculizando a ti, tus mismos familiares. Pero dice la palabra que el que crea en el Señor no va a quedar avergonzado. Bueno, tú ya llevas ya 1 año yendo a esa iglesia, 2, 3 años. No dijiste en la primera semana que Dios te iba a sanar y mira ya te estamos sacando medidas para el ataúd. No dijiste que Dios iba a hacer un milagro en ti. Y mira, no cambias, sigues igual. Y la gente puede empezar a querer ridiculizar tu fe. Ay, el hermanito, la hermanita, la apóstola, la pastora, el pastor que ya se cree pastor porque va a la iglesia. El aleluyo. Ay, tú ya te fuiste a meter con esos locos. Te van a lavar la cabeza y te van a quitar todo tu dinero. Y empieza la gente a ridiculizar tu fe. Y tú dices, pues yo no sé si será cierto todo eso que dicen, pero cuando yo voy a la iglesia, yo siento paz. Yo me siento bien. Yo siento que Dios bendice mi vida. Hay gente que viene a la iglesia y dice, yo pensé que esto era diferente. Me habían contado algo muy diferente. No, lo que usted ve es lo que hacemos siempre, alabar a Dios, adorar a Dios, escuchar su palabra, creerla y ponerla en práctica. Si dice amén conmigo, entonces usted debe de aprender a tener fe y tu fe no va a quedar avergonzada. No va a quedar avergonzada, aunque alguien te quiera ridiculizar, aunque alguien te agarre, ¿verdad? Y te diga, a ver, y tú eres de esos que le das su diezmo al pastor para volverlos ricos a ellos. Y tú eres de esos que se bautizan. Y tú eres de esos locos que andan con Biblia los domingos temprano en las iglesias. Y la gente te va a querer ridiculizar. Y la gente te va a querer y decir, mira, ¿sabes qué? Piénsalo bien, ¿eh? Te vas el domingo a la iglesia y te quedas sin trabajo. Aquí tienes que venir a trabajar los domingos. Hay que te den de tragar esos hermanitos, hay que te den de comer esos hermanitos, hay que esto, y la gente te quiere empezar a poner en ridículo delante de los demás. Y los mismos jóvenes de tu edad te dicen, mira, nosotros no queremos saber de esas cosas locas de cristianos, si tú quieres ir a la iglesia, entonces olvídate de nuestra amistad, y la gente te va a querer empezar a poner en ridículo. Pero dice la palabra del Señor aquí que la fe nunca va a quedar avergonzada. Aquellos que se quieren ridiculizar de la fe son los que van a quedar avergonzados y el Señor termina levantando a aquel que le cree a Él. Y si tus familiares dicen no va a pasar nada, tú no dejes de creer, tú mantente firme en tu fe. Yo creo que lo mejor es dejar de estar orando y ir a buscar un brujo que me han dicho que es muy bueno. Saben que yo no puedo participar en eso, pero se va a morir tu papá, yo no puedo participar en eso, pero se va a morir tu hijo, yo no puedo participar en eso porque yo sigo creyendo, aunque las cosas se ven muy difíciles y me da miedo pensar que puedo perder a mi hijo, que puedo perder a mi hija, yo decido seguir creyendo y no abandonar mi fe. Porque el día que abandones tu fe, entonces vas a quedar en vergüenza. El día que abandones tu fe, nadie te va a decir es que abandonaste la fe. No, te van a seguir diciendo, ¿y no eras tú el cristiano? ¿Y no eras tú el aleluya? Pero tú sabes en tu interior que abandonaste tu fe y dejaste de creer. La fe no queda avergonzada. La fe siempre es respaldada por Dios. Nunca dejes tu fe, nunca la abandones. Es que se están burlando bien feo, no la abandones. Me motivan sus améns. Siempre sigue creyendo. Y eso es lo que dice la palabra del Señor aquí. En diferentes ocasiones parece que somos avergonzados. Y decir, hermano, usted dijo que iba a pasar este milagro y mire, no pasó nada. Hermano, usted dijo que esto iba a suceder y mire, no sucedió nada. Y parece que la fe queda en vergüenza. Lo mismo le decían a muchos hombres. Dijiste que iba a pasar esto y no ha pasado nada. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde sucedió? Ahorita lo vamos a leer más adelante. Mire, lo vamos a leer de una vez. Lucas capítulo 18. Bueno, déjeme decirle algo antes de leer eso. Voltéeme a ver. Yo siempre me pregunté, desde que leí la Biblia, el libro de Lucas,
¿Por qué Jesús, si amaba tanto a Lázaro, no fue inmediatamente a resucitarlo? Escúcheme bien. Para Jesús llegar, la Biblia dice que para Jesús llegar hasta donde estaba, se hacía un día de camino. Lázaro ya estaba muerto. Cuando Jesús llegara exactamente a donde estaba Lázaro, se habían cumplido 3 días. Y si Jesús hubiera resucitado a Lázaro al tercer día, hubieran dicho que Lázaro era el Mesías. Y entonces Jesús mejor se queda afuera de la ciudad, esperando, no entra a la ciudad, ahí está esperando. Y ya cuando pasa el tercer día, al cuarto día, entonces ahora se mete. Y lo reciben las hermanas de Lázaro y le dicen, ¿por qué llegaste tarde? ¿Por qué llegaste tarde? Aunque parezca que el Señor se está tardando en tu vida, Él va a llegar justo a tiempo. Me motivan sus amenes. Aunque parezca y tú digas, no, yo este milagro lo necesitaba para ayer, ya el Señor ya se tardó mucho, las cosas van a terminar más mal. No dejes de creer en Él, aunque pareciera que llegó tarde. Él llegó en el momento correcto, indicado, lo resucitó al cuarto día. ¿Quién podía comprobar proféticamente que Lázaro era el Mesías? Nadie, porque la profecía decía que al tercer día se levantaría. Y entonces cuando Jesús, es sepultado, las mujeres van a la tumba, los discípulos están sentados esperando, y Pedro, Juan y Felipe, los 3 amigos de Jesús, se desesperan. Dicen, mejor vámonos a pescar, porque ya no hay quien nos multiplique pan y pez, así que vámonos a pescar. Y ellos se van, y las mujeres llegan a la tumba de Jesús, se encuentran con unos ángeles y les dicen, ¿a quién buscan? No, pues si lo acabamos de poner aquí hace 3 días, pero Él ya no está aquí, Él ha resucitado. Cuando tú estás creyendo en Dios, Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Créele a Él con todo tu corazón. La fe nunca te va a dejar avergonzado. Lucas capítulo 18, verso 2 dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Mire qué persona tan imposible y difícil de sacarle algo. Pastor, tengo un patrón muy difícil. Mire, había un juez que no tenía ningún temor de Dios. Mire, es que quería ver si me daba permiso el domingo de faltar porque tengo que ir a la iglesia. A mí me importan 2 pepinos y un cacahuate tu iglesia, aquí te quedas a trabajar. A mí no me importa eso de tu Dios. No tenía ningún temor de Dios, ni tampoco respetaba a las personas, las trataba muy mal. Ay, es que me quiero cambiar de trabajo porque mi jefe no me respeta. Y mire lo que dice el verso 3. Había también en aquella ciudad una viuda, un hombre que lo tiene todo, pero no tiene respeto ni por Dios ni por las personas. Y una mujer que no tiene nada, una viuda. Está desamparada y tampoco tiene quien vea por ella. Y aquí está esta mujer que no tiene ninguna opción, ninguna probabilidad de ser bendecida. Dice, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Lo que se cree es que esta mujer pidió dinero prestado y ahora esta persona, se quería cobrar de una manera incorrecta y se volvió un adversario para ella. Verso 4. ¿Qué hizo, este juez? Y él no quiso por algún tiempo. Diga conmigo, por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni tengo temor de Dios, ni respeto a los hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, ¿le haré qué? Le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Verso 6. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia
a sus escogidos que claman a Él. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Día y noche. Ay, pastor, yo ya dejé de orar por eso porque no pasa nada. No, sigue orando. Día y noche. Estoy orando por las noches antes de acostarme. Me levanto en la mañana y sigo orando por mi milagro. Voy para el trabajo y sigo orando por mi milagro, diciendo, Señor, un día se va a acabar este sufrimiento y tú me vas a bendecir. Yo creo en ti. Estoy en mi trabajo, la cosa es tan difícil, Señor, un día se va a acabar esta prueba, tú me vas a bendecir. Llegas a tu casa y ves que las cosas están mal, Señor, un día este hogar va a estar lleno de paz, este hogar va a estar libre de pleitos, va a estar libre de todo pecado y tú me vas a bendecir. Y empiezas a orar y a creerle a Dios. Dice ahí, día y noche se tardará en responderles. Verso 8, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, que es Jesús, hace una pregunta y es la misma pregunta con la que quiero terminar hoy, haciéndola a todos ustedes. ¿Tiene usted fe? ¿Tiene usted fe? Porque es lo que dice que va a venir Jesús a buscar. Jesús no va a venir y va a decir, a ver, ¿quién es el que más broncas tiene de este lugar? Voy a ayudar al que más problemas tenga. Eso no va a pasar. Porque hay gente así que a veces se enoja, se molesta con Dios y dice, ¿cómo es posible, Señor, que yo que sufro tanto, ese no tiene tantos sufrimientos y a ese sí lo bendices y a mí no? Porque él tiene fe. ¿Me motivan sus amenes? Cuando él venga, dice, va a encontrar fe. La fe habla de lo que tú haces.